Y continuamos con el factor 5 tierra, quinta lección, arrogancia y egoísmo. Y cuando las barreras comienzan a crecer, notaréis entonces que el individuo nuevamente os señala con el dedo. Entonces convertís el yo mismo en mi matrimonio y hacéis de él una fuerza egoísta y sin vida. Esto significa que ya no hay más libertad, ya no hay amor, ya no hay la capacidad de educaros el uno al otro. Y el sistema de apoyo, este sistema de apoyo que sería una unión sana, se convierte en algo basado principalmente en las exposiciones del pasado, las mentiras y las culpas. Entonces, cuando un individuo vive en un ambiente saboteador basado en la ignorancia, esto crea un elemento de miedo. Y este elemento de miedo por sí solo inhibe el gusto que tienen el uno por el otro y el amor. Todos habéis pasado por situaciones específicas en las que no amáis a vuestros compañeros. Habéis pasado por circunstancias en las que ni siquiera os gustan vuestros compañeros. E incluso ha habido veces en las que habéis deseado que la vida abandone a vuestros compañeros. Sin embargo, estas tres etapas específicas son parte del orden natural de arrogancia e ignorancia. La razón es que cada ser humano tiene la necesidad de experimentar la libertad de ir y venir como les plazca. También desean la libertad de compartir sus miedos, de compartir sus faltas sin ser criticados. También desean la capacidad de educarse a sí mismos con la ayuda y las lecciones a las que se exponen a sí mismos. Desean integrarse personalmente con la sociedad, aunque a menudo veces se integran con la parte negativa de la sociedad, y la parte negativa de la sociedad tiende a poner en peligro el bienestar de una unión sana. Y cuando esta unión sana está siendo manipulada, el matrimonio entra en estado de melancolía. Así tenéis melancolía y un estado anticuado que hacen que la fuerza de vida del amor disminuya hasta el punto donde la pequeña chispa ya no puede generar la llama. Es muy interesante que los seres humanos tiendan a encontrar faltas no solo en ellos, sino en otros individuos a quienes han empeñado su verdad. Y habréis notado que en esta realidad en la que existís, tenéis varias evasivas para escaparos de un matrimonio. En primer lugar, podéis anularlo. Ahora, apliquemos esta declaración a la realidad. Podéis anular un matrimonio y podéis anular vuestra realidad simplemente rechazando vuestra decisión consciente de estar aquí. Podéis crear fachadas sobre fachadas y de hecho la anulación crea una reacción adversa hacia la propia identidad. Y aquí es donde entra el tipo yo. Este tipo de personalidad ya no se identifica más con la realidad. Ellos simplemente desean no participar en la realidad. Un divorcio, cuando es un divorcio feliz, es un corte limpio. Pero cuando tenéis un divorcio conflictivo, podéis ver las pautas de conducta de los individuos frente a la vida. Dependiendo de lo que una persona haga para terminar con el acuerdo contractual, veréis que los individuos
tienden a funcionar sobre el mismo patrón cuando se trata de afrontar la realidad. Frecuentemente los individuos se divorciarán ellos mismos de la realidad y se harán ermitaños, se ocultarán lejos para no participar en una sociedad sana y activa. Ahora, muchas parejas y muchos seres humanos tienden a encontrarse en la corriente principal y ellos experimentan brevemente lo que se siente tener su libertad. Pero el minuto en que son expuestos a experiencias nuevas, se convierten en ermitaños, porque su ambiente ha sido manipulado por una fuerza externa. Entonces comienzan otra vez a cerrarse. Arrogancia espiritual. Como individuos, os desarrolláis en un estado de turbación perpetua. Tendéis a olvidaros de las lecciones que habéis aprendido y olvidáis todo el archivo de vuestras múltiples exposiciones. Y cuando os acercáis al pequeño cajón de clasificación, os dais cuenta de se haya oxidado debido a la falta de uso, al haber estado cerrado muchos años. ¿Qué os dice esto sobre la propia integridad de la persona? Esto afecta vuestra capacidad de crecimiento. No estáis aprendiendo de vuestros errores. No estáis reforzando vuestros estándares de vida. ¿Qué es un estándar de vida? Es aquello que trae un elemento de comodidad, no solo a la conciencia, sino al mismo ser físico. Así es que, con esto en mente, si un individuo niega y rechaza un estándar de comodidad, ¿qué ocasionó que no confiara en su pequeño archivador de lecciones? El miedo. Los individuos tienen la equivocada idea de que si se acercan a la situación con la misma mentalidad, entonces van a exponerse al dolor y otra vez fallarán. Esto es arrogancia. La arrogancia personal no está limitada solamente a un tipo de personalidad. Esto es un asunto espiritual, no es una realidad del alma. Los individuos tienen a menudo la guía o la bendición para vencer ciertas situaciones, pero cuando se hallan en acciones y energías repetitivas, ellos por sí mismos ya no se encuentran en presencia del control del alma. Se encuentran sintiéndose empujados hacia múltiples direcciones. ¿Qué pasó con la mente consciente? Se cerró. Si la conciencia es empujada en múltiples direcciones, podéis entender por qué los individuos están siempre en la búsqueda de deidades, de su Dios, porque ellos mismos, debido a su propia arrogancia espiritual, ponen reparos hacia la simplicidad de la fuente, y todo se reduce a la simplicidad de la fuente. Vosotros tenéis la expresión simplemente elegante. Simplemente elegante es como los individuos se presentan a sí mismos en su vida diaria. Simplemente no significa que vistáis de manera simple. No significa que debáis ser clasificados como simplones. Dentro de vuestra realidad, estos son preferentemente eliminados. Sin embargo, los individuos tienden a clasificar a la gente en dos categorías principales: arrogantes o evolucionados. Nosotros os damos el lado simple de la fuente
y usualmente los individuos hacéis vuestras propias divisiones. Aquellos que se sienten evolucionados, por lo general, les gusta dejar saber que ellos son sumamente evolucionados, mientras que aquellos que en verdad evolucionan, entrando en contacto con la fuente, raras veces se les oye pronunciar una palabra, porque ellos han tenido su propio camino personal y su propio viaje para llegar a donde están. Ellos encuentran la sabiduría completa y el entendimiento. Regresando a las experiencias que vosotros compartís con alguien que atraviesa una situación dolorosa, la manera en que vosotros lo hicisteis puede no ser el camino por el que ellos van a vencer la adversidad. Y aquella adversidad tiende a anunciarse hasta el punto en que mentalmente ellos crean un gen, una atmósfera que perpetúa sus propios estados de negación, su propio estado de desinformación y su propio estado de tragedia personal, simplemente porque ellos no pueden abrir su pequeño archivador. Así es que, por su propia realidad basada en el miedo, ellos entran en una mentalidad de supervivencia. En esta mentalidad de supervivencia, ellos encuentran confort en asuntos espiritualistas, encuentran alivio en ir a los individuos que les leen el tarot. Y frecuentemente notaréis que los individuos han venido hacia vosotros porque sienten que están siendo drenados a nivel de energía. Y todo lo que ocurre es que son gente que se aburre y que solo quieren un remedio rápido. Y esto es lo que el espiritismo ofrece a la conciencia de una persona. La drena, la confunde y le nubla los patrones consistentes de pensamiento. Hasta el próximo momento apropiado. Esto es Carrael, decretándoos paz y bendiciones. Adiós por ahora y paz. Mis queridos, aquí haré una breve pausa y vuelvo para traerles lo último que nos deja Carrael y música para finalizar el día de hoy. Un breve corte y vuelvo enseguida. Gracias.